hombres ganan un 20% más que las mujeres y esa brecha es inaceptable. Bienvenida, Lucía. Gracias, Eleonora. Bueno, un placer tenerte aquí. Esto, lamentablemente, es algo que de lo cual venimos hablando hace mucho, Lucía. ¿Se ha visto en este último tiempo que esta brecha se ha cortado o no? ¿O seguimos igual? No, no necesariamente, y eso es un poco lo que señala la OIT, por eso dice que hay que pasar un poco del diagnóstico a la acción, claro. Porque hace tiempo que estamos diciendo, bueno, hay 20%, de hecho en Argentina la brecha es todavía más alta, 25%, está por encima del promedio mundial. Entonces lo que hace la OIT es empezar a desarmar esa brecha y decir, bueno, todas las cosas que nosotros podemos hacer, políticas públicas para cerrar la brecha. Y lo que deja claro es que para eso tiene que estar el Estado, tiene que haber un Estado presente. Un Estado que esté ajustando no va a poder cerrar una brecha salarial de género. Claro, porque es cierto que esto lo venimos hablando muchísimas veces, con cualquier persona que uno lo hable, está de acuerdo, dicen, esto no tiene por qué existir, estamos hablando de un hombre y una mujer en el mismo puesto, ¿no? Incluso estamos hablando muchas veces de mujeres con más preparación que los hombres, ¿no? Sí, porque de hecho en Argentina las acreditaciones educativas son más altas en las mujeres y eso está pasando en muchos países del mundo y sin embargo con los mismos títulos las mujeres terminan ganando menos. Así que hay una serie de políticas que se pueden hacer para romper como este círculo vicioso que hay entre lo que las políticas del Estado que siguen siendo un poco machistas, lo que se arregla en la casa en relación al cuidado y los estereotipos que siguen y que de alguna forma explican casi todas las desigualdades, porque en el trabajo a una mujer le valoran menos ese mismo trabajo, también porque se asume que la mujer tiene que estar ahí sirviendo. Claro, totalmente. Ahora, ¿cuáles serían esas políticas? ¿Cuánto tiene que ver la maternidad en esto? Un montón. De hecho, lo que muestra la OIT es que en Argentina las mujeres trabajadoras que son madres ganan en promedio 10% menos que las mujeres que no lo son. Así que obviamente que tiene que haber una política de licencias igualitarias, obligatorias, en donde se muestre al varón como un corresponsable. Claro. Pero no es solo eso, también tiene que haber espacios de cuidado infantil, que en este momento en Argentina se están recortando. Tiene que haber también un cambio de los estereotipos sobre los tipos de trabajo, porque los trabajos que están más feminizados, que se parecen a cuidar, todavía tienen muy poca valoración social. Muy poca. Como un ejemplo bastante horroroso esta semana, lo que pasa con las trabajadoras domésticas en Nordelta y la respuesta de los patrones a que viajen con ellas en el que no pueden utilizar el mismo transporte que se utiliza internamente en Nordelta, ¿no? Y ahí ves cómo se cruza no solo la desigualdad de género, sino desigualdad de género con un poco de racismo, un poco de xenofobia, así que de hecho, esta brecha salarial, las mujeres que están en los estratos más bajos la sienten todavía más. Porque tienen que hacer el cálculo de decir, salgo a trabajar y ¿cuánto voy a ganar? Porque si voy a tener que pagarle a otra persona... Para que cuide a mis hijos, claro. Dicen, para eso me quedo yo. Ahora, esta diferencia de brecha salarial la ves en los estratos más bajos. ¿Y qué pasa también con una organización, una empresa? A puestos más altos, esta brecha continúa, crece. Continúa, porque en la práctica lo que termina pasando es que esos puestos más altos acceden más varones que mujeres, entre otras cosas porque los empresarios asumen que las mujeres, aunque estén muy preparadas y tengan las mismas capacidades, quizás en algún momento se van a ir del trabajo porque van a ser mamás y eso le va a costar a la empresa. Hay una visión muy de costo todavía sobre el cuidado y no que es una inversión. Y eso se sabe, que la mujer se lo va a tomar los días y no los varones. Entonces por eso también es tan importante lo de las licencias y después pensar esquemas de trabajo que tengan que ver con la vida, porque muchas veces los altos rangos te implican estar a las 10 de la noche en el trabajo y si tenés responsabilidades de cuidado, eso es imposible. Bueno, que hoy en día en realidad con las tecnologías esas cosas se están cambiando un poco o debieran cambiar, digo, el tiempo físico en un lugar cuando en realidad eso mismo lo podés resolver desde tu casa. Sí, pero también si estás cuidando en tu casa, también tu predisposición para estar resolviendo cosas aún en una compu, con el celular, es distinta. Sí, eso te lo puedo decir. Sí, eso es totalmente cierto. Ahora, queda claro con esto que si no es a través de políticas públicas, por más que lo hablemos en los medios de comunicación, por más que lo expresemos una y mil veces, tanto hombres como mujeres, esto no va a cambiar. No, hay que invertir en esto, hay que dejar de verlo como un gasto, porque de hecho, en general, cuando se aplican programas de ajuste como los que están aplicando ahora, lo primero que se acortan son los áreas que se parecen a cuidar, educación, salud, los centros de cuidado infantil. Entonces, en principio tenemos que verlo como una inversión, porque en esos programas de ajuste muy cortoplacista parece que todo esto es muy costoso, que es un lujo que se puede dar a otro país. Y en realidad es una inversión que al mismo tiempo trabaja sobre otros temas, porque de hecho la pobreza está muy conectada con tener, por ejemplo, muchos dependientes, mucha gente a quien cuidar en la casa y no tener ningún ingreso con cuál hacerlo, porque estás cuidando, estás trabajando. Así que hay que romper con esa idea de no, mi mujer no hace nada, es ama de casa. No, mi mujer está trabajando, está aportando, de hecho, económicamente al país.
y a todos. Claro. Ahora, ¿ustedes tienen la visión de cómo es esto en otros países de la región? Sí. ¿Cómo estamos en comparación con otros países de la región? Sí, mira, la diferencia no es muy grande. Uruguay está un poco mejor que nosotros. Después va variando según la medida, sí. si lo ves por hora, si lo ves por sector. El tema es que en Argentina sí hay una brecha muy grande en la participación laboral. Hay muchas mujeres que se salen del mercado de trabajo en el momento de cuidar, lo cual no es algo necesariamente malo, es algo bueno, o sea... Pero lo bueno sería que eso esté acompañado con algún tipo de ingreso, porque si no, quedas dependiendo. No, y además también, de alguna forma, el regreso después, porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Una mujer elige, las mujeres que pueden elegir quedarse con sus hijos criándolos en los primeros años de vida y después reinsertarte en el mercado laboral es realmente difícil, ¿no? Sí, necesitas reintegrarte parcialmente, pero además lo que pasa es que en la práctica también perdiste a veces capital en el trabajo, ¿no? Sí. Cosas que fueron pasando, vos te las perdiste, eso después a muchas mujeres se lo cobran. Claro. Además hay muchas mujeres que después no las reincorporan, eso también hay que decirlo. Así que todavía la maternidad y el cuidado sigue siendo un momento en donde todas las desigualdades se profundizan de alguna forma, porque no se propone a los varones y a las mujeres como corresponsables y porque el Estado nos facilita un espacio público de cuidado. Son las dos Ahora, las políticas públicas, obviamente que ayudan a los cambios en la sociedad, pero también los cambios en la sociedad ayudan a empujar a que estas políticas públicas se hagan efectivamente, ¿no? Se lleven adelante. Sí. Los cambios en la sociedad, uno los ve, realmente no es una misma sociedad la de hoy que la de unos años atrás, ni siquiera las parejas, cómo hoy se cría un hijo, las responsabilidades dentro de una casa. Sí, pero aún así, o sea, yo también tenía la misma idea, pero cuando miras las estadísticas ves que todavía las mujeres dedican el triple del tiempo, 6 horas promedio, a cuidar, los varones 2, y aún cuando haya buena voluntad, lo que te pasa es que, por ejemplo... Perdón, que me quedé con esa cifra. 6 horas promedio dedica una mujer a cuidar a sus hijos y los varones 2. A trabajo de cuidado en general, también barrer, limpiar, cuidar de un abuelo o una abuela, que eso pasa mucho también, que se encargan más las mujeres. Entonces lo que pasa es que en la práctica, después... Aunque el hogar quiera tener corresponsabilidad, si al varón le da vergüenza pedir días en el trabajo porque ninguno lo hace, porque no es la norma, porque el Estado no te lo garantiza hacerlo. Por eso era muy interesante el contraproyecto que armaron las mujeres sindicalistas, que lo que pedían ellas era mayor corresponsabilidad y que las licencias por paternidad también las financie la Seguridad Social. Así también para las pymes no es un peso gigante pagar una licencia por paternidad, que sea igual que la licencia por maternidad, así se elimina cualquier proceso de discriminación que aunque tengas o no tengas la licencia, es como algo que construye el imaginario. Claro, tal cual, que no te queda flotando en la cabeza de alguna manera. Y que reproduce los estereotipos y hace que después adentro de la casa también termines decidiendo, porque si tu marido gana más que vos, bueno, ¿qué trabajo cuidamos? Y bueno, el de él. Y bueno, y todo esto además hay que decirlo, todo el tiempo se asume en hogares heterosexuales, ¿no? Y no es el caso de todas las familias, hay muchos tipos de familia, por eso es importante que todos tengan como derechos a cuidar y también que cuando trabajen cuidando se lo reconozcan. Claro. Ahora, esto que decíamos recién, Lucía, que las mujeres muchas veces a igual o mayor preparación, de hecho muchas mujeres se preparan más todavía que un hombre para competir en un mismo puesto laboral. ¿Vos lo ves porque justamente en el inconsciente femenino está esto de que uno tiene que probar más que el resto siempre? No, y en el masculino que nuestro trabajo vale menos. Claro, hay que decir las dos partes. En ambos. Y después está lleno de situaciones de violencia laboral de género, que es algo que también la ley de violencia de género en Argentina tipifica, que a través de esa violencia de género en el trabajo también se termina generando la brecha salarial, porque vos te vas quedando fuera de ciertos espacios de poder, porque bueno, es más difícil, te la hace más difícil. Si vos sos jefa, no se te perdonan las mismas cosas que a un jefe. Es cierto. La vara está más alta. Así que todo eso juega cuando quizás al mismo trabajo que haces vos le terminan poniendo otro rótulo. Se llama distinto y se paga menos. Claro. Ahora, si hablamos de políticas públicas que en definitiva y finalmente son las únicas que pueden cambiar esto, ¿cuáles dirías vos que son las más urgentes, las que realmente de fondo van a empezar a achicar esta brecha, que todavía nos falta en la Argentina? Bueno, primero que nada tengo que decir, frenar el ajuste en temas de salud, educación, cuidado. Eso tiene que haber una oferta pública de cuidado, tiene que haber licencias igualitarias y obligatorias, pero también hay que empezar a pensar en formas de remunerar a quienes deciden quedarse cuidando. Esto que para muchos puede parecer una aberración, es algo que hicieron muchos países que tienen alta calidad de vida. ¿Por qué? Porque a la vez es una medida distributiva. Cuando vos remunerás a la gente que está haciendo trabajo de cuidado, en general ese ingreso que va a los deciles más bajos va al consumo, tracciona la economía.
Así que eso también tiene que estar, esa posibilidad, porque si no se simplifica, que es como el discurso feminista, es como a veces lo plantea el FMI, bueno, hay que incluir a todas las mujeres en el mercado de trabajo. No, eso no es. Es claro, que hay muchos tipos de trabajo y que hay que reconocerlos a todos, distribuirlos con el Estado, pero también distribuirlo entre varones, mujeres y otras identidades. Claro. Bueno, esto vos decís que con estas cuestiones que vos estás marcando ya se reduciría esta brecha de género. Sí. ¿Hay algún país modelo? Bueno, Islandia es uno. Bueno, siempre los países nórdicos, ¿no? Claro. Y porque invierten mucho, primero cobran muchos impuestos progresivos y gastan mucho. El Estado es grande y tiene que invertir en esto porque tiene que marcar una dirección. Eso es lo interesante que plantea la economía feminista. No hay, si hay gente que está trabajando en el cuidado, si hay dependientes, no existe una economía que la pueda organizar solo el mercado. Claro. Necesitas el Estado. Lucía, muchísimas gracias. No, gracias. Un placer. Bien, y de aquí me voy a hablar con mi compañero José Costa, que ya está allí listo, porque la Real Academia Española ha decidido no al todes. Exactamente, le puso fin. Para la Real Academia Española no hay desigualdad, podríamos decirlo así. A ver. ¿Qué significa esto según la Real Academia Española? Que sacó por primera vez un libro